capítulo 12, de los versículos 30 al 31. Que no traigan Biblia, en la pantalla se está transmitiendo. Dice así la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Hoy hablaremos de un tema que se llama restaurando su pasión por la vida. Y el versículo que los dos versículos que hemos leído, me quiero enfocar en el primero, que dice, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente forma: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. Nosotros pues sabemos lo que es una pasión. Una pasión es algo que consume mi tiempo, que consume mi vida en hacer algo que a mí me agrada, que a mí me satisface. Nosotros podemos ver esto en algún atleta que desde pequeño él piensa adquirir una medalla olímpica, entonces se prepara, no va a fiestas, no se desvela, toda su vida la pone porque él quiere llegar a tener una medalla olímpica y es su pasión. De hecho, todo su día gira en torno a cómo obtener esa medalla olímpica. Vemos también que alguien se apasiona por la comida. Yo vi un personaje, un artista de los Estados Unidos, que a él le gusta la barbacoa. La barbacoa es diferente a la que nosotros tenemos aquí en México. Generalmente es un asado sobre el que vierten un tipo de salsa agridulce. Y él era tanta su pasión por la barbacoa que se empezó a ir a cada ciudad, a cada estado de Estados Unidos, y preguntaba: ¿dónde se vende la mejor barbacoa aquí? Pues ahí. Se iba ahí y probaba la barbacoa. Y así fue como rodeó a los Estados Unidos hasta que encontró para él la mejor barbacoa y le compró la receta a este señor y la patentó, y de hecho tiene un frasco de barbacoa que según él, para él es lo más exquisito que se puede obtener. Y vemos cómo hay personas en nuestro mundo que gastan su pasión en cosas que para nosotros podían ser insignificantes. Pero nosotros aquí en el versículo dice Dios que todo lo hagamos con el corazón, con el alma, con la mente y con nuestra fuerza para amar a Dios. Y no solo amar a Dios, amar a la gente. Esos son los dos, dice, mandamientos superiores que nosotros tenemos: amar a Dios y amar a las gentes. Yo recuerdo en un libro que tengo por ahí que se llama Grandes Héroes de la Fe, como un jovencito llamado David Brainerd consumió 5 años de su vida en ir y predicarle a los Pieles Rojas. Todos decían que estaba loco porque quien en su juventud la gasta en predicarle a alguien que no conoce de Dios. Mas él, siendo caso omiso, fue y estuvo en la intemperie. Dice que eso le dañó gravemente su condición física, tanto que a los 23 años se murió por estar expuesto a condiciones extremas en la intemperie, porque en ese tiempo los Pieles Rojas pues no vivían en ciudades. Ellos estaban establecidos en tribus y tenían sus aldeas que no eran como las casas que nosotros tenemos. Entonces él salía a la campiña, a la intemperie, a predicarles a ellos. Y sí, en 5 años dice que vivió en su vida, hizo más que cualquier misionero que hubiera hecho algo por los Pieles Rojas. Entonces vemos cómo aún cristianos han puesto su pasión por algo que es digno delante de Dios. Y el otro es Hudson Taylor, un misionero inglés que en ese tiempo no había misiones en el mundo. Sabemos que pues aquí vinieron hombres de Estados Unidos, de otras poblaciones, a darnos el evangelio, y en ese tiempo no había misiones interiores. Decían: bueno, si en China se están muriendo los chinos, pues que Dios levante un chino y que le predique a China. Nosotros no vamos a mandar a nadie.
¿Por qué? Porque debe de levantarse un hombre ahí en ese continente. Si Dios quiere salvar a los africanos, se tiene que levantar un africano para que les predique. Entonces este hombre, lleno de la pasión de Dios, decía: lléveme, oigan, denme todo lo necesario, yo quiero ir a China a predicarles. Nadie le hacía caso, hasta que por fin convenció a unos hermanitos. Le dijeron: bueno, lo único que tenemos que darte al mes es esto, si tú pones todo lo demás, adelante. Él había estudiado medicina, así es que se fue a China con lo poco que le podían dar en su iglesia, y empezó a predicar el evangelio. Usted puede leer, si quiere, puede meterse en internet lo que este hombre hizo por las misiones interiores. De hecho, es llamado el padre de las misiones interiores. ¿Por qué? Porque gastó toda su vida. De hecho, 2 de sus hijos murieron por las condiciones precarias en las que vivían en China. Él hasta se hizo chino porque se rapó todo y se dejó una coleta aquí en medio y vestía como chino. Entonces fue tal el avivamiento que hubo, que ya cuando su iglesia vio todo lo que estaba haciendo por el poder de Dios, no solo mandó a otro misionero, sino mandó a 10 misioneros totalmente pagados por la iglesia. Entonces vemos cómo hay pasiones que son incorrectas, ¿no? Y hay pasiones que son correctas. Hay gente que puede gastar su vida en algo que parece insignificante, pero hay gente que la gasta para Dios. El propósito de nosotros es vivir una vida apasionada por Dios. Sí es cierto que en nuestro trabajo podemos sentirnos satisfechos, pero es más satisfecho apasionarnos por las cosas de Dios. Amén. Bueno, les voy a dar 7 características o 7 factores que asesinan nuestra pasión por Dios. 7 de ellos, si les gusta, para los que gusten anotar, váyanos anotando. Son 7 factores que asesinan nuestra pasión por Dios. Sabemos que pues estamos en una serie en la que estamos compartiendo el evangelio. Queremos hacer una diferencia en nuestra ciudad, así es que tiene que usted tener pasión por lo que hace. Leemos en el versículo anterior que hay que poner todo de nuestra parte para amar a Dios. Y amar a Dios significa amar sus caminos, amar su obra y amar lo que Él hizo en la cruz, que es morir por todos aquellos pecadores. Uno de los factores, el primero, dice un propósito no definido. Podemos buscar en Marcos capítulo 10, de los versículos 17 al 23. Marcos capítulo 10, de los versículos 17 al 23. Cuando ya lo tengan pueden decirme un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Es común de que todos tengamos un propósito en la vida. El propósito de todo cristiano básicamente son 2 puntos. Uno, Dios nos ha llamado a santificación, y el otro, Dios nos ha llamado a servirle. Si no tenemos santificación, no podemos servirle a Dios. Aquí vemos la historia de un joven rico. Lo tenía todo lo tenía riquezas, nada le hacía falta, y entonces fue a Jesús a quererse complacer por medio de la vida que llevaba, es decir, quería obtener una palabra de admiración de Jesús. Mas Jesús, no viendo las riquezas, no viendo todo lo que le rodeaba, vio el corazón
Le dijo, bueno, este no viene a mí porque quiera obtener algo, sino que viene para que yo le dé honra delante de los hombres. Mas Jesús, viendo el corazón de él, bueno, una cosa te hace falta. ¿Por qué? Porque tenía el corazón en las riquezas, estaba acumulando tal cantidad de riquezas que no las compartía con nadie. Por eso Jesús le hizo esta invitación. Bueno, ¿quieres ser perfecto? Pues toda tu riqueza dalo a los pobres y sígueme. Es lo que Jesús nos dice a nosotros. Pues ya viviste toda una vida en tus pecados, en tus delitos. Bueno, ahora ya haz caso omiso de todo lo que hiciste, ven y sígueme. Es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros, pero también debemos de tener un propósito. Sin propósito, como leí hace un par de días en el Facebook de un pastor, dice, un camino, una vida sin propósito, si tomas un camino, ese camino no te lleva a ninguna parte. Es decir, si tú no tienes claro hacia dónde Dios quiere llevarte, puedes gastar tu energía, tu vida en algo que nunca va a producir nada. Tú debes de tener un propósito delante de Dios. Todos hemos sido llamados para hacer algo para Dios. Dios no nos quiere nada más sentaditos en una silla. Dios quiere que hagamos algo para Él. Como le decía un joven a un pastor, mire, yo siento el llamado, siento que tengo que hacer algo, pero usted dígame qué tengo que hacer. Y él le decía, bueno, yo no te puedo decir particularmente a ti que te ha llamado Dios a hacer, pero sí te digo que tienes que santificarte y que tienes que servirle a Dios. Y eso sí lo sé porque está en la Biblia. Pero de manera particular, ¿qué es lo que tienes que hacer tú en tu vida? Bueno, eso lo tienes que descubrir delante de Dios, buscándolo a Él y que Él te revele qué es lo que tienes que hacer para Él. A todos nos ha llamado a Dios con un propósito. Dios no nos ha llamado para desperdiciar nuestra vida aquí en la iglesia. Dios tiene un plan grande para nosotros, pero si nosotros creemos que Dios puede actuar a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. El segundo factor que nos asesina nuestra pasión es un talento desaprovechado. Si buscamos por favor ahí en Mateo capítulo 25 de los versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25 de los versículos 14 al 30. Dice así, porque el reino de los cielos es con un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo. Entonces respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira hermano, a todos Dios nos ha dado un talento. Hay personas que son muy talentosas en la música, hay personas que usted le pone un instrumento
y lo aprende, pero así de a oídas. Y hay gente que, por ejemplo, a mí se me dificulta un resto aprender un instrumento. Yo recuerdo en mis años mozos de pequeño que uno de mis hermanos quería una guitarra y el muy sinvergüenza me utilizó a mí para que mis papás le compraran esa guitarra, porque le dijeron, no, sabes que Juan quiere aprender guitarra. Pero a mí no me ha dicho, y yo también me quedé sorprendido. Sí, dile que sí. Bueno, dije, bueno, sí, voy a aprender guitarra. Así es que compraron la guitarra, que era más grande que yo en esa época. Así es que me iba todos los días a las 5 de la tarde a la Casa de la Cultura con mi guitarrota ahí, y empezaba, y para mí se me dificultaba. Todos los demás ya tenían todas las pisadas bien y a mí se me dificultaba mucho. Así es que dije, no, esto no es para mí. Así es que ahí quedó la guitarra para mi hermano, que era el que efectivamente quería que le compraran una guitarra, pero como sus calificaciones no eran adecuadas, no se la podían comprar. Así es que a mí me utilizó para comprar la guitarra. Y mí, digo, ahora, híjole, cómo no puse mayor interés en aprender guitarra. Ahorita pues ya se me facilitaría un resto, pero lo que a mí me faltaba era pasión por ese instrumento. Todos los demás jóvenes veía que rápido le salían las cosas y a mí se me dificultaban. Así también puede ser con cada uno de ustedes. Alguno de ustedes pues no está facilitado para hacer obras, manualidades, y hay personas que sí se les da con facilidad, tienen una creatividad que Dios les ha dado para hacer algo manual, que uno se sorprende cómo con cosas que quizás para nosotros son basura, ellos lo hacen de una manera que crean, por decirlo así, arte. Por medio de lo que nosotros desechamos, ellos lo consideran arte. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos dotó de algún talento. Aquí vemos cómo en esta parábola Dios a cada uno de ellos les dio talento según su capacidad. Y el que tenía un solo talento, en vez de emplearlo, en vez de ponerlo en práctica, ¿qué fue lo que pasó? Fue y lo enterró. ¿Por qué? Porque decía, no, pues aquí Dios me va a pedir y a exigir cuentas, y yo con esto poquito, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? Al que tiene 5, ese sí le va a ir de maravilla, porque lo puede diversificar, invertirlo aquí y allá, y puede sacar más jugo de todo. El que tiene 10, magnífico, puede invertirlo en mucho más cosas. Más yo, que me dieron un solo talento, ¿en qué lo puedo invertir? Es lo mismo que sucede en nuestra vida. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y a quién le sirve esta vida que tengo? Con lo poco que tengo, con lo humildito que soy, ¿qué le puede servir a Dios mi vida? No se crea eso. Dios a cada uno de nosotros nos dio algo con lo cual podemos servirle a Dios. No se haga pequeño. Eso no es humildad, A Dios a todos y cada uno de nosotros nos va a exigir cuenta por lo que ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso, una de las cosas que mata nuestra pasión es que no desarrollamos nuestros talentos. Creemos que el talento que tenemos no puede equipararse con otros. Creemos que en otras ciudades puede haber avivamientos, menos aquí en Pinotepa. Que en otras ciudades sí puede haber crecimiento, menos aquí en Pinotepa, porque esta ciudad es violenta, derramadora de sangre, hay esto, hay otro. De nosotros depende hacer la diferencia en nuestra ciudad. Si nosotros creemos que con lo poco Dios puede hacer mucho, bien haremos. Pero si decimos, no, somos una iglesia pequeñita, que se va a querer fijar Dios en nosotros. Iglesias grandes, esas sí pueden hacer grandes cosas para Dios, pero nosotros, no, mira cómo estamos. No hay que fijarnos en esas pequeñeces. Dios tiene grandes cosas para nosotros si nosotros ponemos pasión aún en lo poquito que tenemos. Si nosotros ponemos pasión en eso, Dios puede hacer grandes cosas. Amén. El tercer factor que asesina nuestra pasión es tener una vida desequilibrada. Busque por favor en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7.
capítulo 4, versículo 7. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Nosotros debemos de tener una vida balanceada en nuestra vida. No podemos gastar tiempo en lo que no tenemos provecho. Hay personas que, por ejemplo, pasan 5 horas de su vida al día en la televisión. Pueden estar viendo y viendo y como dice el proverbio, el ojo nunca se cansa de ver. Nunca se cansa de ver el ojo. Usted puede estar hasta 10 horas y por efecto de la lubricación ocular puede dañarle la luz de la pantalla, pero usted no se puede cansar de ver por los ojos. Hay que tener una vida equilibrada. Si usted no tiene una vida devocional, hay que empezar a tenerla. Usted debe de alabar a Dios no solamente aquí en la iglesia, debe de hacerlo ahí en su hogar. Si usted es padre de familia y es cristiano, usted debe de por lo menos una vez a la semana reunirse como familia a buscar a Dios. Tener un altar familiar, no solo el primer miércoles, que nosotros lo hacemos aquí en la iglesia, lo debe de tener en su casa. Cada miércoles de la semana usted debe de tener un altar familiar. ¿Para qué? Para que sus hijos les vayan inculcando esa pasión por Dios. Debe de tener una vida equilibrada, debe de buscar a Dios en oración. Hay personas que no les gusta orar. Un pastor americano decía, él viajaba todo el mundo con su hijo dando conferencia a los pastores, y que decía que la mayoría de los pastores quería renunciar, ya no quería saber nada del ministerio. Y uno de ellos vino y le dijo: pastor, fíjese que estoy seco, mis mensajes no le llegan a la congregación, no vienen decaimiento, cada día hay menos ovejas. Y él le decía: bueno, pero algo debe de estar pasando en ti. ¿Qué es eso? Es que, pastor, llevo 2 años sin orar delante de Dios. Dijo: pero ¿cómo te atreves? Tú eres pastor, ¿cómo que 2 años sin orar delante de Dios? Por eso estás así, por eso tu ministerio no crece. ¿Cómo crees que te vas a sostener si no es con la búsqueda de Dios? Y eso es para todos es que nosotros, nuestra vida debe de sostenerse por una búsqueda delante de Dios. Nada nos puede sostener más que la gracia y la misericordia de Dios. Si usted no busca de Dios, ¿cómo va a sostenerse? Decía un pastor que él bautizó la anorexia. Sabemos que es cuando los jovencitos generalmente quieren parecerse a las modelos que salen en la televisión y dejan de comer, dejan de nutrirse. Entonces el cuerpo se va enflaqueciendo y ellos dicen: ya tengo el cuerpo de modelo. Pero no es así, su organismo está debilitado. Es así también como nosotros nos pasa. Si no nos estamos alimentando de la oración, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, ¿cómo estamos creciendo? ¿Cómo va a crecer la pasión en Dios si yo no lo estoy buscando? No llega por casualidad a su vida. Usted debe de buscar a Dios no solamente aquí en la iglesia, debe de buscar todos los días, debe de tener su devocional personal. Lo primero que debe de hacer al poner un pie fuera de la cama es buscar a Dios, porque usted no sabe las cosas que le van a venir en el día. Así es que esta es una de las cosas que más se ha infiltrado en la iglesia. No podemos tener equilibrio si vivimos una vida desordenada. Recordemos que cuando Dios vino en la tierra estaba desordenada, hecha un caos. Y lo primero que Él hizo fue poner orden en todo, y entonces empezó a multiplicar, y empezó a bendecir en la tierra, y puso a una pareja aquí en la tierra a administrar todos los recursos. No la puso para disfrutar de toda la naturaleza, aunque sí tenían momentos de esa recreación ante todo lo que había hecho, pero fundamentalmente Dios puso orden en la tierra y después vino la multiplicación. Si tú quieres tener una vida bendecida de pasión, debes de ordenar tu vida. Sin orden Dios no puede hacer nada, no se puede manifestar en su vida si no pones el orden adecuado. Y el orden adecuado, ¿cómo es? Buscar primero el reino de Dios, buscarlo a Él, y después todas las cosas te vendrán por añadidura. Pero si no tienes equilibrio, nunca
puede estar Dios bendiciéndote en tu vida. Esto me recuerda también a una famosa película de los 80s, de Karate Kid. No sé si algunos han visto esa película. Bueno, nada más el hermano Toño y yo, todos los demás son personas santas que buscan a Dios a toda hora. Entonces, en la película se lo lleva al mar al muchacho que le está enseñando karate y lo pone a hacer su famosa figura ahí adentro del mar, y decía no puedo, y se caía, y le decía Daniel San, dice, para tener todo en tu vida debes tener equilibrio. Si no tienes equilibrio, no tienes nada. Si es que ahí estaba Daniel tratando de hacer su famosa figura ahí en medio del mar. Entonces es lo mismo para nuestra vida. El Señor nos está diciendo igual. Si no tienes equilibrio en tu vida, no tienes nada. Hay que llevar una vida ordenada delante de Dios, tener una buena alimentación, tanto material como espiritual. Si no tenemos ambas, no podemos desarrollarnos como persona. De hecho, el origen de las células se originó por una vida desequilibrada del pastor. Bueno, algunos ya lo han de ver leído en el libro que nos dan en el liderazgo, pero el pastor de aquella iglesia, que era la más grande del mundo en aquel tiempo, decía que tenía más de mil miembros y que todo lo hacía él, todo. Entonces dice que pues se sentía cansado, pero decía no, es que a mí me corresponde hacer todo. Entonces llegó el día, el domingo, y estaba predicando de lo más bonito y ¡pum! Dice que es como si le hubieran apagado la luz, y cuando despertó dice que todos los hermanos lo estaban rodeando, orando por él, y que él dijo, no, este es el enemigo que me está tratando de destruir, vamos a orar por este diablo que quiere hacer su obra aquí. Empezaron a orar, a reprender el demonio. Ya despertó en una cama de hospital con su doctor, que era cristiano, y le dijo, mire pastor, pues tendrá que hacer algo, porque si siguen ese ritmo de vida, usted puede fallecer en cualquier momento. Y él dijo, bueno, pero ¿cómo puedo hacerlo si Dios me ha llamado a mí para hacer el cielo? Y entonces se originaron las células. Él empezó a llamar a líderes, principalmente mujeres, aunque usted no me lo crea. Fueron mujeres las primeras líderes de célula en aquel país. Y así fue como él fue delegando toda la autoridad que Dios le había dado y empezó a tener equilibrio en su vida. También debe de tener equilibrio en todo lo que hace. No puede estar trabajando 7 días a la semana sin descanso. El cuerpo necesita descanso. Yo recuerdo en mi época famosa, por aquellos años, principios de los 90s, que decía un pastor muy famoso y predicador, yo tomar vacaciones nunca las voy a tomar allá en el cielo mientras yo voy a predicar. ¿Y qué pasó? La vida le pasó factura, porque los últimos años de su vida, todo el esfuerzo que hizo de nunca tomar vacaciones le pasó factura a su cuerpo. Es igual a nosotros, no somos superhombres. Aun cuando somos cristianos no somos superhombres. Debemos de tomar un descanso. No debemos de apasionarnos tanto por alguna cosa que no tengamos un momento de recreación con nuestra familia, con nuestros amigos, sanamente. Si es que si usted está poniendo mucho empeño en algo y se ve que está gastándose y cada día más le cuesta vivir la vida, es porque hay que poner orden, poner balance en su vida. ¿Qué es lo que a mí me está afectando en mi salud? ¿Qué es lo que a mí me está afectando que yo no pueda tener una vida espiritual llena del poder de Dios? Hay que poner análisis en cada una de nuestras vidas. El cuarto factor es un pecado inconfeso. Vamos a Salmos, capítulo 38, versículo 4. Salmos, capítulo 38, versículo 4. Así, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Cuando nosotros tenemos un pecado, lo hemos confesado, no podemos tener la pasión ni el poder de Dios en nosotros.
siempre que nosotros vamos a buscar de Dios, el diablo ya no puede acusarnos delante de Dios porque fue echado fuera. Él ya no está como hacía antaño, como en la vida de Job, que él iba a acusar a Job delante de Dios, ahora ya no. El diablo ya no puede estar acusándonos delante del Padre, pero ahora sí nos acusa aquí en la tierra. Si nosotros tenemos un pecado que no hemos confesado, cada vez que vamos a orar, Él viene a tu oído y te dice todo lo que no has confesado delante de Dios. Por eso no puedes obtener la pasión y el poder en tu vida. ¿Por qué? Porque ese pecado que no has confesado delante de Dios es como una losa que está en tu pie. No puedes avanzar. ¿Por qué? Porque esa losa te mantiene pegado al suelo. Es así como un pecado inconfeso que no le hemos dicho delante de Dios puede hacer eso en tu vida. Tú no puedes estar rodeando ese pecado como en una caja fuerte, que nadie lo sepa, porque el único que lo sabe eres tú y Dios. Por tanto debes de confesarlo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y tenemos gracia y tenemos misericordia. Todavía la puerta de la gracia y la misericordia se ha cerrado. Por tanto debemos de confesar todo aquello que nos agobia, todo aquello que delante de Dios no podemos decírselo con nuestra boca, pero sí el diablo está a cada instante diciéndolo en nuestro oído, y eso no nos permite tener comunión con Dios. Porque aun cuando hay hombres o mujeres que cuando el pastor dice o alguien que esté ministrando alce las manos, como que no se atreven a alzar las manos porque no, hombre, es que me veo hipócrita. Es que si la congregación supiera de lo que yo llevo en mi interior, de lo que he hecho, no, me veo muy hipócrita al alzar las manos. Mejor me quedo aquí, cierro mis ojos y ni alabanza puede salir de mi boca. Nosotros debemos de confesarlo todo a Dios. Él es justo y perdonador. Como yo le decía a unos hermanos, quienes han ofendido y se han ido de la iglesia, no han ofendido al pastor, no han ofendido al liderazgo, no han ofendido a los diáconos, a nadie más que a Dios han ofendido. Por tanto, busquen el perdón de Dios, no busquen el perdón de la congregación. Hay algunos que dicen, no, es que me siento mal, es que, bueno, pues ve a Dios te da el perdón. Cuando tú tienes el perdón de Dios, echas fuera toda vergüenza, echas fuera todo. Tú te sientes digno no por tus hechos, sino porque la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso somos aceptos delante de Dios, porque Él ve la sangre que ha cubierto nuestros pecados. Por tanto, no dures más tiempo en confesar toda tu maldad, todo tu pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que Dios cierre la puerta de la misericordia, cierre la puerta de la gracia. Entonces sí, vas a estar buscando perdón cuando ya no lo hay, y Dios ya no te lo puede dar. Recuerdo la historia que leí en un libro de una señora que era fiel cristiana, venía y nunca faltaba a cada reunión que se hacía, y de pronto empezó a tener artritis. Se le fueron, usted no sé si ha oído de la artritis, que es una forma de contraerse los músculos y volverse tiesa la mano, tiesos los pies, de tal forma que ella en su célula oraban por su sanidad. Le decía al pastor y el pastor oraba por su sanidad y no se mejoraba, al contrario, iba empeorando, tanto que en silla de ruedas. Dice el pastor que una vez que bajó de la plataforma y se fue a su oficina, le tocaron y era esta mujer y decía, pastor, vengo a que usted que ore por mí. Y le decía, bueno, mujer, es que yo ya he orado por ti, ha orado por ti la célula y no vemos mejoría. Dice, pues a mí se me ha cerrado, porque yo, dice, he orado hasta por muertos y se han levantado de la tumba, y a ti que tú se sabe, pero bueno, vamos a orar. Y antes de que él orara, el Espíritu Santo vino y le dijo, pregúntale por su esposa. Pregúntale por su esposa. ¿Sí? Bueno, mira, hermana, dice, ¿y cómo está su esposo? Y entonces vio cómo el rostro se le descomponía y le dijo, ese sinvergüenza me abandonó hace 5 años, se fue con una mujer mucho menor que yo, me abandonó, yo me hice cargo de mis hijos. Y le dijo el pastor, ¿y ya has perdonado? No lo puedo perdonar porque no es digno de mi perdón. Y él le dijo, bueno, tú
tienes que perdonar, no por él, porque eso te está atando a ti, no está permitiendo que Dios obre en ti por sanidad. Así debemos de hacer nosotros. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha menospreciado, tú tienes que pedir perdón, no por la otra persona, es por ti, porque estás atado. Mientras estés con ese resentimiento, con esa ira, Dios no te puede dar libertad. Por tanto, no pases más tiempo, pide perdón para ser liberado. El quinto punto dice, un conflicto sin resolver. Vamos a Job, capítulo 5, versículo 2. Job, capítulo 5, versículo 2. Job, capítulo 5, versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Un conflicto sin resolver. Un predicador ponía este ejemplo. Decía, fíjese que un cristiano maduro en la fe, su jefe le pide un trabajo de la noche a la mañana. Duerme tarde porque le lleva mucho tiempo desarrollar ese trabajo. Cuando se levanta tarde porque el despertador no suena. Dice, se levanta tarde, va, se prepara a las corridas y ve que está lloviendo, que cae un aguacerazo. Entonces dice, ching, hoy va a ser un día terrible. Va y enciende el auto y no funciona. Ahí está, y tengo que pedir un taxi. Así es que va, se pone su impermeable, se pone su paraguas, ya cuando va a salir, oye una dulce voz de su esposa que le dice, oye, saca la basura. Entonces dice que él dice, ¿cómo es posible que esta mujer no sabe el día que tengo, no sabe que si no entrego este informe me van a correr? Y ella todavía me pide que saque la basura, y se regresa y la pone como chancla y agarra la basura y la deja molesto y toma un taxi y se va. En el camino, dice, el Espíritu Santo empieza a trabajar con él, empieza a decir, has actuado de mala forma. Tú regañaste a tu mujer sin deberla ni temerla. Entonces el Espíritu Santo lo contrista y dice que lo primero que llega a hacer en la oficina nuestra es entregar su reporte que el jefe le pidió, pero sí habla con su mujer y le pide perdón. Le pide, ¿sabes qué? Así como dice la Biblia, locamente hecho, perdóname porque te falté, te alcé la voz, te regañé por algo que tú no tenías responsabilidad. Entonces, no tengamos eso en nosotros. Siempre pidamos perdón, no estemos guardando cosas que nos llevan resentimiento en nosotros. Como todo buen cristiano debemos perdonar a todos. Jesús dijo, si 70 veces 7 tu hermano peca contra ti, las 70 veces tienes que perdonar a tu hermano. Eso debe de ser algo natural en nosotros, no guardar resentimiento, porque el resentimiento ¿qué es lo que hace? La palabra lo dice, repetir un sentimiento. Si a ti te engañaron, si a ti te defraudaron y cada vez que piensas en ello dices, híjole, este fulano de tal me dio la cara, me hizo esto, me hizo aquello, y entonces ese resentimiento se va profundizando en tu ser y no te deja ser libre, no te deja que la pasión de Dios more en ti. Por eso es necesario que usted resuelva todo lo que tiene sin resolver en su vida. Hay alguien que no le ha pedido perdón, hay alguien que le faltó, ya sea por alguna palabra que dijo, por algún hecho, por alguna actitud. ¿Usted ofendió a alguien? Bueno, póngase a cuentas con Dios y con esa persona. No podemos guardar tanto resentimiento en nuestro corazón. Algún día ese resentimiento producirá sus frutos. Así es que hay que cortar de raíz todo problema en nosotros que nos impide ver el poder de Dios en nuestras vidas. El punto número 6 dice, un estilo de vida sin ayuda. Podemos buscar en Eclesiastés capítulo 4, de los versículos 9 al 10. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera en el uno, levantará su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Miren, en esta época hay muchos cristianos
que viven sin iglesia, aunque usted no me lo crea. Nosotros en nuestro diario peregrinar, cuando hemos ido a salir a visitar, hay personas que dicen, no, si yo creo en Dios, creo en la Biblia, sí la leo, pero pues no voy a ninguna iglesia porque todas están mal, todas están mal. Entonces, para yo no contaminarme, por eso no voy a ninguna iglesia. Y eso aquí no está diciendo. Está diciendo que mejor dos. Usted debe de desarrollar una vida de comunión dentro de la iglesia. Sus mejores amigos no están allá afuera. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia no están allá afuera. La gracia y la misericordia están aquí en la iglesia del Señor. Y digo la iglesia del Señor en general. ¿Por qué? Porque usted necesita desarrollarse como cristiano. Es como si a un tizón lo quito del fuego y lo llevo aparte. Ese tizón se va a apagar. ¿Por qué? Porque no está dentro de la hoguera. Así es usted. Si usted se aleja de la iglesia y empieza a ver que su vida decae, no es culpa de nadie más que de usted, porque usted se alejó. Como dice por ahí un predicador, los cristianos de ahora tienen corazón de chocolate. Por una mala cara que vean, porque ya no lo saludó el hermano porque estaba distraído en otras cosas, ya por eso ya no voy a la iglesia, ya no voy, me quedo mejor en mi casa. ¿Para qué? Para ver malas caras, para que me digan esto o aquello. No, mejor me quedo en mi casa y en santa paz. No es así. Si usted quiere vivir una vida apasionada por Dios, debe de estar en los caminos, debe de estar en su obra, debe de estar en su iglesia. Solito no va a ganar nada. Solito ahí, autoangustiándose y apapachándose usted mismo, no va a ganar nada. Necesita, si usted ha dejado de estar en la congregación, necesita volver a estar en comunión con los hermanos. Nadie puede ver más por su vida que alguien que tenga el Espíritu de Dios. Allá afuera sí podrás divertirte todo lo que quieras en tu carne, tener diversiones mundanas y por un momento sentirte feliz. Pero cuando estás solo, te sientes miserable, y es porque la presencia de Dios ha dejado de estar en tu vida. Hay que arrepentirse y volver otra vez a estar dentro de la congregación. Nada ganamos solitos allá afuera. Solitos allá afuera somos gente sin patria, gente sin tierra. ¿Por qué? Porque el mundo dice, no, este cristianito aquí no es de los míos, con este no me puedo divertir. Y si está acá, dicen, bueno, pues este hermano anda yéndose y viniéndose, yéndose y viniéndose. No podemos tener comunión plena, total, cuando andamos con un pie afuera, un pie adentro. Necesitamos ya poner seguridad, poner toda nuestra confianza en Dios para ya no andar en dos caminos y en dos ánimos. Debemos de hacer una declaración de fe con nosotros y decir, bueno, Dios, como yo lo hice algún día yo también me separé de la iglesia y dije, no, esto no es para mí, esto me es una pesada carga, porque yo creía que portándome bien le iba a caer bien a Dios, cuando es todo lo contrario. Yo debo de dejar que Dios actúe en mi vida para portarme bien, porque yo creía que guardando una serie de preceptos y de cosas por escrito le iba a caer bien a Dios, cuando Dios quería mi corazón, Dios quería mi vida. Si es que el día que yo regresé le hice una declaración de fe a Dios y dije, la segunda vez que salga de la iglesia va a ser en un ataúd, solamente así tendré que salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque he reconocido que lo mejor de Dios está en su obra, está en su pueblo. Yo no puedo querer obtener lo mejor de Dios fuera de sus caminos, fuera de su congregación. Eso es un trabajo inútil el que haría usted. Puede tener toda la diversión del mundo allá afuera, pero la gracia y la misericordia de Dios solo se derrama en un pueblo que busca de Él. Y hago un preámbulo para invitarlos a los sábados de intercesión. Es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Hemos dejado de hacer muchas cosas como iglesia. Una de las cosas que más ha afectado es una vida de oración. Por tanto, los invito a todos y cada uno de ustedes a venir el sábado a buscar de Dios. México necesita un avivamiento espiritual.
espiritual. Pinotepa necesita un avivamiento espiritual y no lo vamos a obtener allá en casa. No lo vamos a obtener viendo televisión, no lo vamos a obtener teniendo los mejores pensamientos. Necesitamos buscar a Dios para que Dios se manifieste en este pueblo, en esta ciudad. Para eso es el propósito. No son glorias personales, no son glorias de denominación, de decir, ay, queremos ser la iglesia más grande. No, queremos que la gente que no conoce a Dios se arrepienta y lo conozca. Nosotros seamos el vehículo que Dios utiliza para atraer a aquellas personas que no conocen de Dios. El último punto y final, un espíritu desnutrido. Colosenses 2, versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Decía hace un momento que un pastor dice que ahora tenemos anorexia espiritual, así como algún jovencito tiene anorexia por no saber alimentar su cuerpo de cosas sanas, así también nosotros padecemos anorexia espiritual. Nos estamos alimentando espiritualmente de cosas incorrectas. Yo, por ejemplo, voy a balconear aquí a la familia, pero un día con mi esposa estábamos viendo un programa a través de internet y veía algo de un pastor de aquí de México totalmente incorrecto el hombre. ¿Por qué? Porque decía, aquí dice Dios que Moisés decía que fuego salían de sus manos, dice, y era como un rayo láser y traía un apuntador, de esos que se utilizan en PowerPoint, y dice, a ver, fulano, Dios me dice así, así, recibe poder, y lo empieza con el rayo láser así, y el otro empieza a hacer y caída, y yo le digo a mi esposa, ¿aguantas ver eso? Le digo, eso es una payasada, ¿cómo crees que va a ser eso? Y le digo, y el pastor que está ahí, que es un pastor de Dios, ¿cómo permite eso? Yo le decía, no, hay que tener celo por las cosas de Dios, hay que tener un filtro en nuestra vida. Esto, aunque esté etiquetado como cristiano, si yo veo que en mí no produce nada, lo desecho. Mire, aún Pablo, cuando fue a la iglesia de Berea, fue a predicar, le dijeron, ok, Pablo, ya predicaste, déjanos mañana, vamos a examinar todo lo que dijiste, y si es conforme a la escritura, lo aceptamos, si no, bye bye. Dice que Pablo, en vez de ofenderse, en vez de decir, ¿y cómo le dicen eso al apóstol de apóstoles, al hombre de Dios? ¿Cómo es posible que me examinen todo lo que estoy oyendo? No, dice que Pablo bendijo mucho la actitud de estos hermanos, dijo, bien, qué buena actitud tienen ustedes. ¿Por qué? Porque deben de examinarlo todo y retener lo bueno. De todo hay que tener un filtro en nuestra vida, no porque se etiquete como cristiano debemos de recibirlo en nuestra vida. Por eso tenemos a veces vidas vacías y vidas sin poder. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos nutriendo en nuestro espíritu? A veces hay mensajes totalmente humanistas, totalmente que usan la psicología, la sociología para llegar al corazón del hombre, pero no utilizan la palabra de Dios. La palabra de Dios es fácil, lo vimos en nuestro examen de escuela dominical. Es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Para todo eso se utiliza la palabra de Dios. Si tú has dejado de oír mensajes en tu vida diaria, nada más te conformas con lo que se predica, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tu espíritu necesita alimentarse, así como el cuerpo necesita que yo coma de alimentos sanos para tener fortaleza para el trabajo que yo desarrollo, así también tú como cristiano y yo también necesito alimentar mi espíritu de cosas sanas, de cosas correctas según la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi crecimiento sea estable, sea maduro, para que no me deje llevar por cualquier viento de doctrina. Cuando yo alimento bien a mi espíritu,
eso se ve al natural, se ve en el rostro, se ve en las pisadas, se ve en la forma de ser del cristiano. Pero cuando yo no me alimento sabiamente con lo que Dios ha puesto en su palabra, oyendo verdadera palabra de Dios, no oyendo palabras, mensajes humanos, sino oyendo la verdadera palabra de Dios, mi espíritu se nutre, mi espíritu reverdece, nuevas fuerzas me sostienen. ¿Por qué? Porque la palabra me ha sido transmitida a mí. Es necesario que nosotros hagamos esto en nuestra vida diaria, pongamos atención en qué nos estamos alimentando espiritualmente, así como ponemos atención y a veces hasta en Facebook nos dicen no tomen Norsuiza porque da cáncer, y usted no, ya desecha Norsuiza, ya no me pongas Norsuiza en mi sopa. ¿Por qué? Porque produce cáncer. Bien, así nosotros no voy a oír aunque se etiquete como cristiano esto. ¿Por qué? Porque me habla más de humanismo, de psicología, de sociología, más que de la palabra de Dios. Así es que lo siento, lo desecho para oír lo que a mi espíritu necesita que se nutra. Amén. Por último, para dar la conclusión de este tema, vamos a Apocalipsis 3, versículo 15 al 16. De los mensajes que Dios ha dado a su iglesia, este es uno de los más importantes, creo yo, porque habla de estos últimos tiempos. Apocalipsis 3, de los versículos 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínese que usted viene así a esta hora de la calle y ve así un refresco, una Coca-Cola que está, como decimos aquí, sudadita, y usted dice, ay, qué bueno, me voy a echar un trago de esta Coca-Cola bien fría. Y cuando se la está poniendo en su boca, ve que el refresco está tibio. ¿Qué es lo que hace por consecuencia de eso? No la escupe. ¿Por qué? Porque no está fría, está tibia. Y así también como un café, si usted se quiere tomar un café y ve que le sale un mito, pero al tomárselo está frío, dice, este café está frío, no está caliente. Es igual lo que nos está diciendo Dios en esta palabra, a ti y a mí. Ojalá fueses frío o caliente y no tibio. Una tibieza espiritual no hace mella en el reino de las tinieblas, ni sirve para cambiar a nuestra ciudad. Una frialdad, pues a nadie le hace falta. Ya afuera hay mucha frialdad, pero aquí debe de haber una ardiente pasión por las cosas de Dios. Si hemos dejado de sentir esa pasión por Dios, esa pasión por su palabra, por venir a buscar más de Dios, como dice aquí la palabra, debemos de arrepentirnos. Uno de los pasos que debemos de hacer es arrepentirnos, recordar de dónde hemos caído, recordar las cosas que hacíamos antes. El pastor nos los comunicaba a los líderes, dice, mira, estos hermanos están recién convertidos a Dios y si vieras cómo hacen, predican, dan testimonio y todo porque están en su primer amor. Dice, ustedes tomen en cuenta eso y vuelvan también a su primer amor, así como estos hermanos no se cansan de predicarle, no se cansan de testificarle a cualquier persona que se les cruce en su camino porque están en su primer amor. Así también debemos de nosotros hacer, recordar nuestro primer amor, que es Jesús, recordar todas las cosas que hacíamos antes. Un hermano me decía, mira, antes yo visitaba, lloraba, yo iba a los hospitales, compartía la palabra de Dios, mas ahora ya no hago todo eso. ¿Por qué? Porque cayó en un bache espiritual del cual no puede salir y ahí está. Debemos de hacer todo lo posible por salir de cualquier bache espiritual en nuestra vida. Inotepa necesita de gente que haga la diferencia, necesita gente que esté apasionada por Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. Así lo dice la palabra. Siempre te ve alegre, a pesar de que tienes los mismos problemas que yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo a Cristo en mi corazón. La diferencia es que yo a Él le dejo el control de todo. La diferencia es
que tú estás esperando que por arte de magia se solucionen los problemas. Mas yo estoy esperando que Dios me dé la sabiduría necesaria para aplicarla para resolver mi problema. Nosotros debemos de buscar de Dios, vivir una vida apasionada por Él. La ciudad, México, lo necesita. Usted está viendo lo que nunca se había padecido en nuestro querido México, es falta de liderazgo. No tenemos a alguien con la suficiente integridad, con la suficiente pasión por las cosas. Vemos cómo da bandazos todo el país y que no hay nadie que levante la mano. Pero los cristianos, para eso nos puso Dios, y para eso nos puso Dios en este tiempo y en este momento, para marcar diferencia. Por eso le invito a usted en que deje ya una vida vacía sin Dios, deje ya de esa falta de oración, de falta de búsqueda de Dios, apasionese por Dios, porque es lo único que lo puede salvar de vivir una vida fría, una vida tibia. Debemos de arder en los caminos de Dios. Amén.